Shoya Ishida, un joven de 16 años que tras dejar su trabajo y vender todas sus pertenencias, deja un pequeño sobre lleno de dinero en la habitación de su madre, para al menos pagar una parte de la gran deuda que tiene con ella, para después ir al puente más cercano y hacer su cometido, morir. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó todo esto? Pues bueno, todo comenzó hace 10 años, cuando nuestro prota aún seguía yendo a la escuela, y aunque era un tanto problemático, se le dejaba pasar. Después de todo, tan solo era un niño. Sin embargo, todo eso cambiaría cuando un día, este refirió a una niña que despierta su curiosidad, Shouko Nishimiya, una chica parcialmente sorda, casi en su totalidad, que aunque al principio llama la atención de todos, al final termina quedándose sola, al no poder socializar bien con los demás, ya sea en las actividades escolares, no te rías, bro, no te rías, o en una simple conversación. Y es ahí donde aparecería Ishida, quien empieza a molestar solo para hacer reír a sus amigos. El problema es que sus bromas cada vez iban aumentando, hasta el punto de meterse con sus aparatos auditivos, aparatos sumamente caros. Pero la gota que derrama el vaso es que en uno de esos días, cuando se los quita la fuerza, empieza a sangrar, parando la clase de golpe para llevarla al hospital. Posteriormente a eso, el director llama a los responsables del abuso, pero como nadie da la cara, el maestro señala al responsable, Ishida, quien a su vez también le echa la culpa a sus amigos. Y es que aunque es cierto que no hicieron nada, tampoco la ayudaron. Es más, salvo unas pocas compañeras, siempre lo motivaban a que la molestara. Pero es aquí donde Ishida conocería en carne propia lo que es el bullying. Y es que tras contarle la verdad a su madre, quien llena de lágrimas lo mira con una cara de decepción y tristeza, empieza a recibir bullying por parte de sus antiguos amigos hombres, tirando sus libretas, echándole agua o dibujándole un pito en el escritorio. Ah, no, espere, ese fui yo. Déjame lo borro. Listo. Como nuevo. Pero sus actos no solo ocasionaron eso, sino que también su humilde madre tuviera que sacar de los pocos ahorros que tenía para pagar la deuda de 8 aparatos auditivos, valuados en $10,000. Sí, salió cara tu bromita, pinche chamaco pendejo. Pero en fin, tras esto Shouko fue transferido a una escuela especial, algo que en mi humilde opinión tuvieron que hacer desde un principio. Y Shoya se apartó de sus compañeros, pero fue tanta su soledad y odio a sí mismo que por un momento pensó que lo mejor sería desaparecer. Sin embargo, al final decidió no saltar y enfrentarse a su miedo de frente, yendo luego de mucho tiempo a ver a Shouko. Y aunque al principio huye de él, luego de ver que aprendió lenguaje de señas solo para pedirle que fuera su amiga, su opinión cambia un poco y decide darle una oportunidad más. Luego de eso, en una mañana como de costumbre, Shouya es confrontado por su madre al descubrir su intento de suicidio, tras ver su cuarto vacío y ese siniestro calendario, amenazándolo con quemar dinero que ganó con tanto esfuerzo si no cambiaba. Después de todo, si muriera, pocas razones le quedarían para seguir. Y aunque gracias a esto y su encuentro con Shouko, quiere intentarlo aunque sea una vez más, desafortunadamente el dinero termina quemándose. Pero no importa, mientras siga vivo, puede volver a ganarlo, y eso es lo que importa. Una gran lección de que mientras haya vida y salud se pueden seguir haciendo grandes cosas, y dejando de ser pobre también. Luego de eso nos enteramos de 3 cosas. La primera, que Shouya tiene una hermana mayor e incluso una sobrina llamada María. La segunda, que el esposo de la hermana, Pedro, es brasileño. Esa no me lo esperaba. Y lo más importante, que desde lo sucedido en primaria no puede ver a las personas a la cara. Es más, aunque trate, no puede ver su rostro salvo aquellas personas con las que se siente seguro. En el camino también conoce a otros personajes que serán esencial para su cambio, como Tomohiro Nagatsuka, un gordito buena onda que tras ayudarlo a que no le roben su bicicleta, dando la de él, se vuelven amigos cuando este logra recuperarla, dejando ver por primera vez en mucho tiempo la cara de un amigo. Enseñándole el significado de lo que es realmente ser tu compa y no estas lacras.
Luego, después de algunos días, Shouya intenta visitar en repetidas ocasiones a Shouko, pero siempre era detenido por Yuzuru. Lo bueno es que gracias a Nagatsuka logra volverse a reunir con ella, ya que al parecer Shouko también quiere iniciar desde cero para olvidar su pasado, algo que Yuzuru no ve nada bien, y es que conoce bien lo que hizo Shouya en el pasado, así que para hacerlo pasar un mal rato publica en redes sociales que saltó desde un puente muy alto en la zona, acción que una vez llega a los directores de su escuela hace que lo suspendan por una semana. Y como no tiene nada que hacer, va a buscar a su sobrina en el jardín de niños, encontrándose en el camino con Yuzuru, quien le revela que fue ella quien publicó la foto. Sin embargo, aunque esto le causó muchos problemas, no puede enojarse aunque lo intente, y es que desde lo sucedido en primaria no puede enojarse con los demás. Y al conocerlo un poco mejor y ver que no se cree la gran cosa, sino más bien alguien que lamenta lo sucedido, luego de que lo atendieran en su casa le revela que es la hermana menor de Shouko, Yuzuru Nishimiya, a quien acompaña hasta su casa, pero una vez llegan, aparece la madre abofeteándolo y diciéndole a las chicas que nunca más se acerquen a él. Luego, en otro día, cuando Shouya le pregunta a Shouko si quiere saber los datos de alguien para agregar su contacto, este le dice que sí, pero no los de él, sino los de Sahara, una de las pocas compañeras que verdaderamente se portó amable con ella, pero por el acoso de las demás chicas también terminó dejando la escuela. Pero como no saben dónde puede encontrarla, le pregunta a su antigua compañera, Kawai, la única que aún sigue siendo su compañera. Lo malo es que no tiene dinero para ir a verla, pero no pasa nada, Nagatsuka le presta para verla, teniendo un incómodo pero tranquilo viaje en tren, que hace que Shouko vea lo mucho que ha cambiado Shouya en estos últimos años. Y una vez se encuentran a Sahara, las deja solas para que platiquen, pero una vez se va, se encuentra con su antigua compañera, Ueno, zorra, trabajando en un café de gatos, y al intentar ir a verla, esta solo lo evita, así que mejor abandona el lugar junto con Nagatsuka. Vámonos a casa. Paralelamente, en el hospital, Shouko recibe una mala noticia, y es que uno de sus oídos ha quedado completamente sordo. Más tarde, ese mismo día, mientras Shouya va caminando por la ciudad, se encuentra con Ueno, zorra, quien le pregunta si la odia, y es que lamenta mucho lo ocurrido en la primaria. Sin embargo, este le pide que se baje, ya que no quiere que Shouko la vea junto a ella. Y hablando de Rey de Roma, cuando este la menciona, aparece enfrente de ellos. Entonces, bueno, corre hacia ella para quitarle uno de sus aparatos auditivos y así tirarlo por diversión como lo hacían de niños. Una clara forma de ver que aún no ha cambiado. Lo bueno es que Shouya se lo quita después, y es que no quiere volver a repetir lo mismo. Después, al día siguiente, vemos a Shouko con el cabello recogido, una señal de que es un día muy especial. Y es que tras pasar mucho tiempo con Shouya se dio cuenta de sus verdaderos sentimientos, así que lo cita para decirle... Sin embargo, él no escuchó eso, sino... ¿Luna? Lo que deja tan avergonzada a Shouko que sale corriendo. Posteriormente a eso, Shouya se reúne con varios conocidos, donde está Sahara, Kawai y Mashiba, un chico de su preparatoria que siempre ha querido ser su amigo, los cuales terminan organizando una salida donde también invitan a Shouko. Y es aquí donde Shouya empieza a ver la cara de sus antiguos compañeros, preguntándose si está bien que se divierta tanto, ya que no siente que lo merezcan, pero cuando parecía que nadie va a pasar, llega Ueno, quien hace que Shouya vea a sus antiguos compañeros y que instantáneamente se vuelva a cerrar con los chicos, a recordar todo lo que pasó, diciéndole a Ueno que no se meta donde no la llaman. Y como esto la lastima, va con Shouko a la rueda de la fortuna para conversar. ¿De qué? Pues bueno, gracias a que su inteligente hermana Yuzuru le había dado la cámara encendida antes de que subiera a la rueda, logra obtener una conversación de la grabación que tuvieron, la cual, para resumir, solo le dice lo mucho que la odia y que si no fuera por ella ni Shouya ni sus amigos fueran sufrido, dejando ver la horrible persona que es Ueno, o al menos en lo que respecta con su relación con Shouko. Pero gracias a esto, Shouya entiende una cosa, y es que debe tratar de que Shouko se quiera ella misma, ya que cuando un problema surge siempre piensa que es culpa suya y se disculpa con los demás cuando ella no ha hecho más que solo existir. Pero
Aparte de todo eso, surge otro problema: los rumores. Y es que luego de haber probado un poco de esa dulce vida que puede tener, Mashiba le cuenta a Shouya que Kawaii le dijo que pasó algo grave en la primaria, y este, con miedo de que se vuelva a repetir lo mismo y que sea juzgado por hechos del pasado, le pide a Kawaii que no cuente más. Pero esto solo agrava la situación, revelando ante sus compañeros lo que hizo en el pasado. Dios, pero qué mujer tan puta. Tanto daño le causó que solo pensar en eso le dan ganas de vomitar, pero no físicamente, sino mentalmente. Después de todo, no es un trauma que supere con facilidad. Y cuando no sabía qué hacer, encuentra a Shouko junto con las chicas, lo que lo alivia un poco. Sin embargo, en ese momento aparecen los demás para hablar de lo sucedido. Pero todo termina en discusión, y es que esta vez Shouya no se cayó, diciéndole sus verdades a cada uno. Pero en el proceso también lastima a su amigo Natsuki Mashiba, y es que solo le importa hacer feliz a una persona, Shouko. Tal vez por compromiso, como un castigo, o solo porque se sentirá mejor consigo mismo, pero eso es lo que decidió, viendo Yuzuru que tanto Shouko como Shouya no saben cómo valorarse a sí mismo. Posteriormente a eso, vemos que Shouya consiguió un nuevo trabajo. Pero cuando va a alimentar a las carpas como siempre, no aparece Shouko ni su hermana, pensando Shouya en qué habrá pasado, hasta que ve a Yuzuru y lo lleva a la funeraria, donde le revela que murió su abuela, uno de los apoyos más importantes para que se sostuviera su familia, y el apoyo más importante de Yuzuru, quien dejó la escuela por un problema que tuvo al igual que su hermana. Y aunque tras esto sigue saliendo con Shouko, esta le dice que aunque lo aprecia, y mucho, no quiere que sea con ella si eso conlleva que pierda su felicidad, pero aún así seguía todos los días invitándola cada que podía, cambiando su actitud para alegrar el ambiente, todo para que sea feliz. Pero estas acciones solo lastimaban más el corazón de Shouko, y tras varios días saliendo, un día las hermanas lo invitan a su casa, lo que le preocupa un poco a Shouya, ya que si la última vez que su madre lo vio de vaina y no lo deja en su cabeza, quién sabe qué hará ahora que entró a su casa. Pero inesperadamente no pasa nada, incluso acepta que los acompañe a ver unos fuegos artificiales este fin de semana. Y es que tras escuchar todo lo que ha hecho por sus hijas, empezó a ver al muchacho que le hacía bullying a su hija con otros ojos. Y una vez llega el fin de semana, van los cuatro juntos a ver los fuegos artificiales. Pero mientras preparan la siguiente ronda, Shouko regresa un momento, lo que le hace pensar a Shouya que tal vez olvidó algo, así que le avisa a las chicas que irá a ver cómo se encuentra. Pero una vez abre la puerta del departamento, ve a Shouko a punto de tirarse por la ventana. Pero en un giro del destino logra tomar su mano justo a tiempo, y Shouya, sin fuerza ni aliento, le pide a Dios que lo ayude una vez más, aunque sea una vez más, logrando subirla tras un gran jalón, pero a costa de que cayera al río. Sin embargo, por cosa de Dios o tal vez del destino, Shouya no murió, gracias a que fue llevado rápido al hospital por la intervención de sus antiguos amigos, Kazuki y Keisuke, quienes al ver lo acontecido lo sacaron del río para luego llamar una ambulancia, ya que si lo fuera hecho Shouko, bueno, lo más probable es que no le fueran entendido. Pero en fin, luego de unos días vemos a la madre de Shouko Yuzuru pidiéndole perdón a la madre de Shouya, y es que si no fuera sido por él, su hija ya habría muerto, mostrando incluso una reverencia por todo lo acontecido. Pero mientras ellas se disculpan, Ueno está golpeando a Shouko, y es que al enterarse que Shouya casi muere por su culpa, fue a desquitarse con ella, ya que, aunque nunca lo dijo, siempre estuvo enamorada de él. Incluso fue una de las primeras en ir a ver cómo estaba cuando supo lo acontecido por Kazuki. Al mismo tiempo, la madre de Shouko aparece golpeándola, y se hace canon al meme de "tome señora, tome". Pero antes de que la pelea empeorara, la madre de Shouya la detiene, y es que no es momento de pelear, sino de pensar en qué harán a partir de ahora. Joder, qué señora tan god, y de paso hermosa.
La parte buena de todo esto es que gracias a lo acontecido, Shouko entiende al fin lo que quiere hacer, y es reparar todo lo que destruyó. Así que empieza a visitar a los demás, incluido Bueno. Pero cuando todo parece ir bien, Shouko tiene un sueño en donde Shouya se despide de ella, yendo rápido al lugar donde alimentaban las carpas, y al pensar que nunca más volverá, empieza a gritar a más no poder. Un grito que de alguna forma llega a los oídos de Shouya, y al pensar que está llorando sale corriendo al hospital en plena madrugada para encontrarse al fin con Shouko, disculpándose al fin por lo ocurrido en el pasado, y es que si no fuera sido por ella no estaría vivo, y por eso quiere que lo ayude a seguir, pero al decirlo enseña se confunde y le dice que le gusta y a la vez no, a lo que ella acepta con una cálida sonrisa, y al volver a casa le agradece a Bueno por haber cuidado de él. La madre de Shouko le agradece por lo que hizo y se disculpa por lo sucedido, y luego de varios días la pareja decide ir al festival escolar como una reintegración después de todo lo acontecido. Pero como Shouya no puede caminar con tanta gente hablando de lo sucedido, Shouko lo lleva de la manito, y aquí se encuentra con su amigo, quien también lo fue a visitar, arreglando al fin todo. Y aunque es cierto que en el futuro puede que surjan más inconvenientes, ahora saben cómo manejarlos, y como último deseo Shouya les pide que pasen con él en el festival, quitándose las manos de los oídos para tener al fin su redención. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó después de la película? Pues bueno, posteriormente a eso, los chicos hacen una película como un proyecto de su escuela, la cual logra llegar a las preliminares, pero al final terminan siendo duramente criticados por los jueces. Y es que en sí no dieron todo ellos, pero eso solo significa que pueden hacer un mejor trabajo para la próxima. Luego de eso, vemos que Sahara entró a un concurso de moda para volverse modelo, y que bueno, quien era la que la molestaba, ahora es su mejor amiga. Incluso fue ella quien diseñó su traje, ganando el concurso e incluso una invitación para ir a una gala en Tokio. Pero antes de ir a la capital, el grupo se reúne para decidir qué es lo que van a hacer con sus vidas, como Nagatsuka, quien quiere ser productor, o Kawai, que solo quiere seguir a su novio porque fue lo que decidió. Y es aquí donde Shouko le revela a Shouya quien quiere ser peluquera, lo que lo alegra mucho, diciendo que la apoyará en cuanto pueda. Pero su decisión cambia al escucharla decir que quiere ir a Tokio, y es que una señorita que admira mucho la invitó a su estética para que aprendiera por un tiempo mientras obtiene su licencia, diciéndole a este que no puede ir, y es que le aterraba el hecho de que no estuviera más a su lado. Egoísmo, ni más ni menos. Lo bueno es que gracias a los consejos de su amigo y de su madre, comprende que lo correcto es dejarla ir, dándole todo su apoyo. Luego, a la mañana siguiente, mientras se levanta, ve a Bueno en su cama, diciéndole a Shouya que si no se va, le echará mañana en la cara. No, wow. Mira cómo tiemblo. Pero, ¿para qué vino? Pues para conversar con él sobre todo lo que ha pasado, y también para dar la pista de que está enamorada de él. Pero, como era esperar, mi compa no entiende directas y al final se termina yendo. Entonces, Shouya decide seguir el ejemplo de las chicas y trabajar en lo que tenía planeado desde un principio: peluquero, para encargarse del negocio de su madre. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, luego de unos meses al fin llega el día de la graduación, donde los chicos se despiden del trío, deseándole suerte en su viaje. Y tras 2 años llega la ceremonia de mayoría de edad, donde el grupo vuelve a reunirse, en donde vemos a Bueno con un anillo, diciendo esta que anda con un super emprendedor que mide 1,80 m. Una gran mentira, ya que el anillo se lo dio Sahara, solo que lo dijo para poner un poco celoso a mi estimado. Y esta historia termina con Shouya tomando la mano de quien una vez molestó en el pasado, para ver qué es lo que les depara el futuro. La lección de Koe no Katachi no es solo no hagas bullying. Eso es lo superficial. La verdadera lección es que el daño no termina cuando dejas de hacer mal. Se queda viviendo dentro de ti. Shoja pasa de ser el que destruye a otros a destruirse a sí mismo, bloqueando las caras de todos, aislándose, creyendo que merece sufrir. Y Shouko vive pensando que su existencia es un problema para los demás. Los dos están atrapados en lo mismo, culpa y la idea de que no merecen ser felices. Y eso tiene un parecido con Noches Blancas de Dostoyevsky. No es la soledad lo que destruye, es la historia
historia que te cuentas cuando estás solo. La película te enseña algo incómodo. No puedes borrar el pasado ni el daño que hiciste, pero tampoco puedes vivir toda la vida castigándote por alguien que ya no eres. Porque al final, entender a alguien no empieza escuchándolo. Empieza cuando dejas de odiarte lo suficiente como para atreverte a mirar a los demás. Y ahí es donde realmente empieza la redención.